En el siguiente panel se abordarán dos temas. El primero lleva como título Buenas prácticas globales en la presentación de la deuda pública. El segundo, Postpandemia, transparencia de la deuda en el sector público. Para moderar este espacio, tiene la palabra el Director General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda de El Salvador, Joaquín Alberto Montano Ochoa. Buenos días a todos, es un gusto saludarles, un abrazo fraternal, con un saludo muy cordial de parte del Gobierno de la República de El Salvador y de nuestro presidente, que quizás es muy bien conocido por todos ustedes, el presidente Nayib Bukele, y también de parte de nuestro ministro de Hacienda, de quien formo con él el equipo de gobierno. Un saludo cordial para todos. Y por supuesto no quiero pasar por alto el agradecimiento a Juan Torres y a todo su equipo, que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo en recibirnos y en coordinar este importante foro aquí en México. Y ciertamente ustedes concordarán conmigo que nos hemos sentido recibidos como familia. Así es que muchas gracias, Juan, por todo el apoyo y el esfuerzo en organizar este foro. No podemos tampoco dejar pasar por alto el agradecimiento a todos los organismos financieros internacionales y a las agencias técnicas de contabilidad y finanzas que nos acompañan en este foro. Gracias a ellos es que podemos tener la asistencia técnica y los recursos económicos para llevarlo a cabo, y particularmente agradecer el esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo con su representante Bianca, que ha hecho un gran esfuerzo muy apasionado en darnos siempre todo el apoyo a Focal. Muchísimas gracias. Y de seguro estarán de acuerdo en que todos estos organismos y agencias técnicas merecen nuestro reconocimiento. ¿Les parece si les damos un aplauso de agradecimiento? Bien, todos sabemos que los temas de la deuda y de los instrumentos financieros que regulan la deuda en nuestros países revisten gran importancia a nuestras naciones. Gracias a eso tenemos nosotros flujos muy fuertes a veces de capital y de recursos financieros que por lo general proceden de organismos multilaterales financieros y también de los sistemas bancarios en nuestras naciones. Es muy importante para que nuestros países tengan desarrollo y por eso juegan un papel fundamental en las políticas económicas, en nuestras políticas fiscales, y desde ese punto de vista la deuda merece nuestra atención, merece nuestro estudio, merece nuestra evaluación en los momentos que sean importantes, porque juegan un papel clave en las políticas de inversión pública y desarrollo en nuestras naciones. Por eso ahora vamos a abordar ese tema, el tema de la deuda, y vamos a dividirlo en dos partes importantes. La primera, como ya se anunció, es con el tema Buenas prácticas globales en la presentación de la deuda pública. Y para ese tema tenemos aquí un selecto equipo de profesionales muy técnicos y muy reconocidos en la materia en el ámbito internacional por todos nosotros, pero déjenme presentarlo. Andreas Berman es catedrático de Finanzas Públicas y director del Departamento del Sector Público de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich. Fue presidente del IPSAS-B entre 2010 y 2015 y miembro de este comité anteriormente entre 2006 y 2009. Desde el año 2009 también es miembro del Consejo Suizo de Normas Contables para el Sector Público y desde el año 2010 miembro del Comité de la Comisión Europea para Contabilidad. Es asesor de reformas de gestión de finanzas públicas en Suiza, en Europa, en Asia, en Latinoamérica y en diversas organizaciones internacionales. Entre 2003 y 2009 fue asesor científico para estas reformas en Suiza, igualmente a nivel nacional y estatal. Cuenta con un diplomado de la Universidad de Lancaster del Reino Unido, una licenciatura y un doctorado
en la Universidad de San Galo, Suiza. Y también tenemos con nosotros a Durlandi Cubillo, que la mayoría quizás lo conocemos también, pero quiero presentar su semblanza. Él es contador público e investigador asociado de la Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas, consultor y experto en normas internacionales de contabilidad para el sector público, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, posee experiencia como consultor en proyectos de implementación de NIC-SP en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, Túnez, Arabia Saudita y Suiza. Asimismo, ha efectuado revisiones de informes de gestión de las finanzas públicas bajo el Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, conocido por sus siglas en inglés como PEFA, promovido por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los gobiernos de Francia, Noruega, Suiza, el Reino Unido, Eslovaquia y Luxemburgo. Ha prestado servicios profesionales en el Grupo Interno de Trabajo de Doctrina y Capacitación de la Contaduría General de la Nación en Colombia y actualmente trabaja como investigador asociado en el Instituto de Gestión Pública de la Escuela de Administración y Leyes de la Universidad de Zúrich. Ellos tendrán a cargo la primera parte de esta intervención sobre la deuda, así es que gozan de toda nuestra atención. Muchas gracias. Antes de todo, también quiero expresar mi alegría de estar con ustedes aquí presencialmente en la maravillosa Ciudad de México, en este foro muy bien, excelentemente organizado por nuestros amigos de México con el apoyo de los organismos internacionales. Somos muy felices de estar con ustedes aquí en 3 dimensiones, como mencionó Ramón ayer en su exposición. Entrando en materia, tenemos un poco un cambio ahora de tema. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, deuda y sostenibilidad tienen una relación. Pero no es idéntico el tema. Y claro, ahora vamos un poco más por el lado de la deuda clásica, de la deuda financiera, que afecta a todos los países presentes aquí en este foro. Efectivamente, escuchamos que la mayoría de los países tienen un aumento de deuda por razón de la pandemia. Felicitaciones a México, que no tiene este efecto, pero lamentablemente hay que contestar que sí, la mayoría de los países tienen este efecto y este es incluso uno de los 10 problemas más graves que identificados por el World Economic Forum, el Foro Mundial de Economía. Los otros 9 problemas son de sostenibilidad, de desarrollo social y de desarrollo ambiental, como hemos escuchado. Y el único problema con una dimensión puramente económica es el tema de la deuda pública, ¿no? Entonces, por eso pienso es muy oportuno que también hablamos sobre este tema. Ahora intento avanzar la lámina. Ya. Hablando de la deuda, pienso es muy importante que nos damos cuenta que la definición de la deuda no es igual a la definición de pasivos o de obligaciones, porque básicamente la definición de la deuda es una definición un poco más estrecha que la definición de pasivos. Y eso no solamente es una percepción nuestra, sino efectivamente se manifiesta directamente en el manual de las cuentas nacionales de las Naciones Unidas de 2008, en un párrafo 22.104, que la definición de deuda es una definición estrecha a instrumentos
que pagan interés y al final que pagan el principal y que funcionan básicamente de esta manera. Pero todos nosotros sabemos que tenemos otros pasivos que también tenemos que cumplir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pasivos por el tema del sistema pensional, tenemos pasivos por el tema de arrendamientos, de leasing, para solamente mencionar algunos. Y claro, también tenemos, por ejemplo, las cuentas por pagar, que también están en nuestro balance como pasivo, pero que no son deuda conforme con esta definición. La otra omisión básicamente es la omisión de la consolidación, ¿no? Si hablamos de la deuda pública, se habla de la deuda del sector gobierno general, es decir, de la deuda de los normalmente 3 niveles de gobierno que existen en el país y quizás de la seguridad social. Pero no está dentro de este alcance la deuda, por ejemplo, de las empresas nacionales o también de las empresas estatales a nivel subnacional. Entonces, esta es una otra omisión que tenemos que considerar, que la deuda está definida también estrechamente en cuanto al alcance de las entidades incluidas. Y ahora pueden decir, bueno, pero este es un poco técnico, pero efectivamente tenemos que darnos cuenta que faltan 2 dimensiones de la deuda o de los pasivos si hablamos solamente de la deuda. En la esquina por la izquierda arriba se puede ver básicamente la deuda pública, que es conforme con la definición tradicional, es decir, es la deuda que son empréstitos y títulos de deuda del sector de gobierno general. Pero también tenemos este tipo de títulos emitidos, por ejemplo, por empresas, que es el cuadrito por la derecha en la primera línea. Y también tenemos otros pasivos, como mencioné, por ejemplo, obligaciones pensionales o también por asociaciones públicas privadas. Y tenemos igualmente este tipo de contrato en las empresas. Entonces tenemos que incluir más dimensiones para ver una imagen completa de los pasivos. Y ahora bien, me gustaría darles un ejemplo, cuál es el efecto de la inclusión de estos otros instrumentos y también de estas otras entidades. Estoy haciéndolo con base en los estados financieros de Suiza, por una sola razón, porque estos estados financieros ya son conforme con la definición de las NIC-SP. Y entonces vamos a ver después en la exposición por Turlandi que eso también tiene un efecto muy importante, cuál es la definición que aplicamos, ¿no? Pero primero vamos a ver el efecto. Suiza a nivel nacional tiene una deuda de 85 billones de francos suizos, que es básicamente igual a dólares, que representa 12% del Producto Interno Bruto, ¿no? Claro, ustedes pueden decir, bueno, la situación en mi país es un poco más grave, ya es mucho más alta la deuda tradicional, pero claro, el efecto que vamos a ver en otros países es el mismo efecto, que efectivamente si incluimos, y voy a bajar primero dentro del sector gobierno general, otros pasivos básicamente tenemos 2 veces el monto, un poco menos que 2 veces, pero más o menos es un efecto que tenemos doble la obligación, incluyendo los otros instrumentos que mencioné, por ejemplo, la deuda o las obligaciones pensionales por APP, por arrendamientos. Entonces, eso tiene un efecto muy importante. Claro, en este, quizás para explicar un poco el efecto, están incluidos los 85 billones de deuda tradicional. Entonces, es adicional que tenemos más o menos 70 billones
de obligaciones en el caso de Suiza. Si incluimos todo el sector público, es decir, si incluimos también las empresas, tenemos otro efecto que es un poco menos grande a nivel de deuda tradicional, pero es muy grande a nivel de también otros pasivos. Y básicamente si estamos contemplando todo el gobierno nacional, incluso sus empresas, alcanzamos 42% del Producto Interno Bruto, que es muy diferente a la deuda de 12% en las estadísticas tradicionales. Básicamente es 4 veces o casi 4 veces las obligaciones que vimos en la deuda tradicional. Y por eso pienso es muy importante que tomamos en cuenta siempre las obligaciones, los pasivos y no solamente la deuda, porque la deuda es solamente una parte bastante pequeña de las obligaciones del gobierno. Con eso me gustaría pasar la palabra a Turlandi, que ahora habla un poco más sobre la medición de estas cifras. Como mencioné, en Suiza es conforme con NIC-SP, pero también hay otras opciones. Turlandi. Gracias. Good morning to everyone. Buen día, buenos días para todos y todas. Bueno, es un placer, un verdadero placer estar aquí en este momento compartiendo con ustedes las diferentes experiencias en materia contable. De verdad quiero agradecer a Juan por la organización, a su equipo, por la organización de este octavo focal. Continuando con la presentación, me gustaría en este slide comentar un poco sobre la medición de la deuda en sí. Ya vimos con la presentación de Andreas que existen diferentes universos, tenemos diferentes perímetros para identificar y medir la deuda. Y pues en este caso que hiciéramos también revisar cuáles son los efectos que se tienen en tener diferentes bases de medición a la hora de presentar en los estados financieros o en diferentes informes financieros la deuda como tal. Para esto me gustaría traer a colación 3 buenas prácticas globales en cuanto a la medición y presentación de la deuda. Tenemos la NIC-SP, la NIC-SP 41, que nos relativa a instrumentos financieros, donde nos están estableciendo cómo debemos reconocer, medir y presentar esta deuda. También vamos a tener dentro de la segunda práctica el Manual de Estadísticas y Finanzas de las Finanzas Públicas emitido por el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Maastricht, que es el tratado que… ¿Más lejos? Ok, gracias. Gracias. El Tratado de Maastricht, que es uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea. Los Estados miembros de la Unión Europea están forzados a aplicar este tratado, también incluso los miembros que van a ingresar, los nuevos miembros, también deben aplicar este tratado a la hora de medir su deuda. En el caso de la NIC-SP 41, la base de medición que estamos utilizando para medir la deuda es el valor razonable. El valor razonable normalmente en nuestros países siempre lo hemos estado escuchando y quizás una de las preguntas que nos surgen a todos nosotros decimos, bueno, ¿cómo medimos el valor razonable? Porque existen diferentes formas de medición, no estamos familiarizados quizás con el término y pues la NIC-SP 41 nos trae diferentes metodologías para poderlo determinar. La primera metodología es el valor de mercado en sí cuando el instrumento financiero se está cotizando en un mercado activo. Entonces, hay que identificar muy bien si ese instrumento tiene un mercado activo y, por tanto, vamos a poder tomar los precios observables de ese mercado. O sea, no debemos calcular absolutamente nada, simplemente el mercado nos va a decir el precio de ese instrumento financiero. Ahora bien, para aquellos instrumentos que no tengan un mercado activo, la NIC-SP 41 nos va a decir que debemos utilizar diferentes técnicas de medición.
Y entonces, dentro de una de las técnicas de medición que nos está diciendo la NIC SP41 es utilizar los precios cotizados de instrumentos similares. Entonces, debemos estar revisando si existen algunos instrumentos similares que sí estén cotizando en ese mercado activo y con base en esa cotización vamos a tomar ese precio. Pero ¿qué pasa cuando no existen instrumentos de deuda similares? Entonces, la NIC SP41 nos va a decir que debemos utilizar una técnica de valoración. Allí, todas las técnicas de valoración va a tener unos insumos, unas entradas, y vamos a procurar calcular ese valor razonable a aquellos insumos que puedan ser reflejados en un mercado. Entonces, puede ser que utilicemos ciertas variables, pero esas variables deben ser observables. Debemos dar prioridad a esas variables que son observables en ese mercado. Por su parte, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, emitido por el Fondo Monetario Internacional, nos está diciendo que la medición va a estar determinada dependiendo de cada instrumento. Dependiendo si ese instrumento está, su objetivo va a ser la venta o si el objetivo de ese instrumento principalmente va a ser quizás pagar ese capital y esos intereses que se están adeudando. En el primer caso, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas nos va a decir que debemos utilizar el valor de mercado de ese instrumento. Ahora, si ese instrumento financiero no va a ser comercializado, como el caso, por ejemplo, de algunos empréstitos, algunos créditos, allí este instrumento financiero se debe medir al valor nominal. Este valor nominal va a ser el valor presente de todos los flujos futuros de ese instrumento descontado a la tasa contractual de ese instrumento. Ahora bien, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas también nos da la opción de medir el valor de mercado de esos instrumentos cuando no es posible identificarlos en un mercado activo. Y allá vamos a tener el valor facial, vamos a tener también el fair value, el valor razonable, pero existen diferentes alternativas para medir. En el caso de los préstamos, el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas ya delimita directamente que debe ser al valor nominal, o sea, no da la opción de medirlo a valor de mercado. Ahora bien, en la presentación de las estadísticas de las finanzas públicas, cuando se tenga la presentación de la deuda bruta, es decir, cuando tengamos la deuda bruta sin los activos, entonces allí el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas nos va a decir que este valor, este rubro se debe presentar al valor nominal, es decir, a ese valor presente descontado a esa tasa de interés contractual. En el caso del Tratado de Maastricht, Maastricht nos va a decir que el valor que vamos a utilizar en esa medición inicial es el valor facial, es decir, el valor que tenemos del principal. Allí no vamos a utilizar ninguna tasa de descuento para traer a valor presente de esos valores. ¿Qué pasa también en la medición inicial cuando tenemos una prima o un descuento? El agio o el desayo. Entonces, allí vamos a tener que revisar si ese instrumento de deuda se ha emitido al valor de mercado o si se ha emitido por encima o por debajo. Cuando tenemos una prima, quiere decir que en este caso, este instrumento se está emitiendo por debajo del valor de mercado. Entonces, en este caso, vamos a tener, en el caso de la NIC SP41, se va a incluir esa prima dentro del valor de ese instrumento. Ahora, si es que la emisión se da por encima del valor de mercado, pues entonces aquí estamos teniendo, en este caso tendríamos un descuento. Ahora, estas primas y estos descuentos los vamos a amortizar en el futuro, lo vamos a tener en cuenta a la hora de calcular la tasa de descuento y los vamos a amortizar en el futuro. Entonces, para el caso del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, estos valores simplemente se van a reconocer en el resultado, no son considerados
Pueden ser, si hay un descuento, vamos a reconocer un gasto, y si hay una prima, vamos a reconocer un ingreso. En el caso del Tratado de Maastricht, allí no vamos a tener ninguna consideración de esa prima o ese descuento. Para los costos de transacción, aquellos costos que están incurridos en la emisión, quizás asesorías legales, honorarios, en el caso de la NIC SP41 nos va a decir que estos costos de transacción se van a incluir en la medición inicial. ¿Y cómo se van a incluir? Como un menor valor del préstamo o un menor valor del instrumento de deuda que se está emitiendo. Esos costos de transacción no se reconocen inmediatamente en el resultado, sino se van a amortizar en la medida que vamos actualizando ese préstamo o ese instrumento de deuda. En el caso del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, simplemente nos va a decir esos costos de transacción los llevamos al resultado. Y en el Tratado de Maastricht, al igual que el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, también los vamos a llevar al gasto. En el caso de la medición posterior para estos instrumentos de deuda y préstamos, el método que nos trae la NIC SP41 es el costo amortizado, y allí el costo amortizado nos va a decir que debemos utilizar la tasa de interés efectiva que hemos determinado al momento de reconocimiento inicial. Este costo amortizado simplemente es el valor inicialmente reconocido, le vamos a sumar el interés efectivo, que es determinada con esa tasa de interés efectiva, y le vamos a restar los reembolsos del principal e intereses. En el caso del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, habíamos mencionado que vamos a utilizar el valor nominal, que ya vamos a tener en cuenta con la tasa de interés contractual. En el Tratado de Maastricht se mantiene por el valor facial, ya sabemos, es un valor no descontado, no, simplemente revisamos cuál es el valor del principal que aún es remanente, que no se ha cancelado. En el caso de los costos de transacción, habíamos mencionado en la NIC SP41 los vamos a amortizar en la medida en que vamos reconociendo el costo efectivo a través de la tasa de interés efectiva. Y en el caso del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas no son considerados porque ya habíamos mencionado que simplemente se reconoce como gastos en el momento de reconocimiento inicial. Y en el Tratado de Maastricht, al igual que en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, también lo vamos a tener, no lo vamos a considerar porque ya fueron reconocidos como gastos en ese momento de reconocimiento. Estas bases de medición generan diferentes distorsiones a la hora de interpretar la información. Ahora Andreas va a explicar un caso específico, en el caso de Grecia, cómo se dan estas diferencias o estos problemas de distorsión de la información a la hora de interpretar las cifras. Andreas, por favor. Gracias. Efectivamente, bueno, parece un poco teórico, pero las implicaciones son otra vez muy graves, ¿no? Eso es el ejemplo de Grecia. Como ustedes saben, Grecia tenía una reestructuración de deuda después de la crisis global financiera de 2008 a 2010. Y aquí tenemos el efecto básicamente en 2015, a finales del año 2015, en el balance de la República de Grecia. Y se puede ver ya muy claramente que efectivamente la deuda pública bruta conforme con NIC SP es mucho más baja que la deuda pública bruta conforme con el Manual de Estadística, pero incluso el efecto más relevante es la diferencia con el Tratado de Maastricht, que aquí está representado por las siglas EDP. Básicamente la diferencia es 50% o 100% de donde están calculando la diferencia. Entonces la deuda es totalmente diferente según el Tratado de Maastricht a la deuda según las NIC SP o según el Fondo Monetario en su Manual de Estadísticas, que es un poco más parecido. Y claro, también el efecto a nivel del Producto Interno Bruto es muy diferente. Grecia, según el Tratado de Maastricht, todavía tiene, después de la reestructuración, una deuda muy alta de 177% del PIB, pero efectivamente tiene una deuda de 71% conforme con NIC SP o de 88% conforme con las estadísticas del Fondo Monetario. Es decir, tenemos aquí una discrepancia, una diferencia muy, muy grande. ¿Y entonces por qué?
Básicamente, ambos, NIC-SP y el Manual del Fondo Monetario, aplican un concepto económico. Hemos visto en la exposición de Durlandi, el concepto no es totalmente igual, pero ambos tienen una perspectiva económica. Mientras tanto, el Tratado de Maastricht tiene una perspectiva únicamente legal. Entonces, no considera efectos económicos, sino solamente lo que está en el contrato. Y entonces eso es la diferencia básicamente, que tenemos un efecto de distribución de todos los costos en caso de NIC-SP, tenemos por lo menos los pagos futuros en caso del Fondo Monetario, pero tenemos un monto no descontado de principal en el caso del Tratado de Maastricht, y eso resulta en una diferencia muy grande. Claro, la diferencia no siempre es tan grande. Si ustedes hacen el mismo cálculo en sus países, probablemente la diferencia resultaría un poco menos grande, pero es en la misma dirección básicamente. Porque, claro, Grecia tenía una reestructuración de deuda y entonces en general la diferencia es más grande en casos en cuales los países tenían una reestructuración de deuda. Pero sí, es una diferencia que también se puede observar en países que no tenían esta experiencia. En conclusión, también quiero recordarles que la deuda, otra vez, no es lo mismo como los pasivos del sector público. Incluso los pasivos son más grandes normalmente que la deuda. Y que tenemos aquí que considerar, bueno, la definición de los otros instrumentos, pero también el diferente alcance conforme con NIC-SP. Entonces, al final, quizás quedamos todos un poco confusos, ¿no? Pensamos quizás hoy en la madrugada que la deuda es algo muy claro y ahora ya no. Entonces pienso por eso es importante que platicamos un poco sobre este tema, que no es tan claro efectivamente si consideramos efectos económicos y aplicamos las respectivas normas. En general, nuestra opinión es que sí, el concepto de Fondo Monetario, igual como las NIC-SP, son conceptos factibles porque son conceptos económicos ambos. Mientras tanto, parece que la deuda definida en el Tratado de Maastricht no es un concepto factible por su carácter únicamente legal, que no representa bien la situación económica. Con eso, muchas gracias. Bueno, solo para añadir algo. Junto con Andreas, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, hemos también estado trabajando con la UNCTAD para desarrollar la nueva versión del SIGADE. En este momento, la idea es incorporar en el SIGADE, porque yo sé que es una de las preocupaciones principales de muchos países. En este momento, ya se está desarrollando, digamos, la parametrización para poder incorporar al SIGADE el costo amortizado. Entonces, la idea es, bueno, seguir trabajando en estos proyectos. Todavía no está totalmente parametrizado, pero pues la oficina encargada de manejar este sistema, pues está siguiendo pues las recomendaciones que se entregaron y pues muy pronto seguramente vamos a tener una nueva versión. Es como solamente para agregar. Gracias. Sin lugar a dudas, es una importante y emocionante noticia esta de la nueva versión del SIGADE, que cada uno de nosotros quizás en su oportunidad va a tener lugar de poder revisarla cuando esté disponible. Muchas gracias por esos importantes aportes también de cómo medir la deuda, en qué momento hacerlo, con las 3 metodologías que se tienen disponibles y mucho ojo en la interpretación de los resultados, porque no siempre son parecidos y puede crear alguna distorsión en su interpretación.
Quizás tengan algunas preguntas en su mente y les animamos a que accedan a la plataforma Slido y puedan formularlas de esa manera. Las vamos a dejar para el final, esas preguntas importantes, y mientras tanto vamos a continuar analizando el tema de la deuda, pero con otra perspectiva que de seguro estamos esperando ahora. ¿Cómo ha funcionado la deuda en nuestros países ahora con el choque de la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los resultados a nivel latinoamericano? Bueno, dejemos que este segundo tema, con el nombre pospandemia, transparencia de la deuda en el sector público, nos la presente nuestro colega también, Diego Rivetti, en forma remota. Diego Rivetti se desempeña como especialista senior de deuda en el Banco Mundial y en este cargo ha liderado varios proyectos y actividades de asistencia técnica relacionados con la gestión de la deuda pública, incluidos los informes recientes del Banco Mundial sobre la transparencia de la deuda en las economías en desarrollo y la comparabilidad del tratamiento en el marco común del G20. Antes de unirse al Banco Mundial, trabajó para el Fondo Monetario Internacional como experto en gestión de deuda para los países del Caribe y para las Naciones Unidas como analista de deuda. Tiene una amplia experiencia bancaria, ya que trabajó para el Banco Intesa San Paolo en Italia y Rumania. Tiene una licenciatura en Economía y una maestría en Economía de la Universidad de Turín. Así es que los dejo con nuestro colega de manera remota. Vamos a escucharlo. Sí, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Y antes de todo, gracias. Puntos del cual quiero hablar. Quiero proporcionar el contexto de la deuda pública en América Latina y luego pasar a la definición de transparencia y abarcar el tema de los reportes estadísticos y financieros que de alguna forma ha sido ya explorado por mis colegas ¿no? que acaban de hablar. Pero empezamos un poco con un contexto y tengo un par de slides solo para explicar cómo el COVID ha afectado ¿no? los niveles de deuda en América Latina. Siguiente slide. Decimos que el choque COVID claramente aún no se ha superado. Y el Banco Mundial solo ayer ha sacado un informe sobre pobreza en el mundo y ha calculado que son 70 millones las personas en el mundo que se encuentran en una situación de pobreza a causa del COVID. O sea, solo el año pasado 70 millones de personas más han bajado ¿no? desde el umbral de $2.15, que es el umbral de la pobreza extrema según el Banco Mundial. Eso solo para dar una estadística, para entender la magnitud del choque. Y otra estadística, aquí la encontráis en la slide, ¿no? El crecimiento de los países. Hubo una baja muy importante en el 2019, en el 2020, y una recuperación. Claramente hubo un rebote ¿no? el año pasado, pero un rebote no suficiente como para volver al nivel de crecimiento de antes de la pandemia. Ahora sí, frente a esta crisis, los países han tenido que adoptar políticas fiscales expansivas, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente slide. Y estas políticas fiscales básicamente han llevado a niveles de deuda mucho superiores ¿no? a lo que se tenía tan solo unos años atrás. Aquí tenéis en la parte izquierda una comparación por región. Podéis constatar cómo América Latina ha sido efectivamente una de las regiones donde este crecimiento ha sido más marcado, ¿no? Si comparamos 2015 con 2020. Pero igual hay otras regiones, como por ejemplo Asia o África del Norte y Middle East, que han visto un crecimiento aún mayor. En general, ¿no? Se calcula que, otra vez, a nivel mundial, el 20% del PIB ha sido destinado a políticas para hacer
frente a la emergencia COVID. Entonces, este 20% de alguna forma se ha levantado sobre todo gracias a la deuda. Y aquí en la parte de derecha de la slide podéis constatar un poco el resultado final, ¿no? Hay un crecimiento básicamente en todos los países. Hay países como Perú, donde en un año la deuda ha crecido del 16%, Colombia 8%, Brasil también. Y tenemos aquí niveles bastante importantes, ¿no? De deuda. Ahí tendremos que entrar en la discusión de qué deuda estamos hablando, ¿no? Como ha dicho antes el colega Bergman, es la deuda del sector público, del gobierno general, central, y eso es algo del cual vamos a hablar dentro de poco. Pero sí, el punto aquí es la deuda ha crecido significativamente y de alguna forma ha cambiado también un poco la composición de esta deuda. Y podemos pasar a la slide siguiente, porque al final es importante tanto el nivel cuanto la composición. Aquí veis una comparación entre 2010 y 2020 para todos los países del focal, ¿no? En gris hay la deuda multilateral, luego en violeta hay la deuda bilateral con países del Paris Club. En rojo, la deuda bilateral con países que no pertenecen al Paris Club, entonces básicamente India y China. Y finalmente en amarillo la deuda comercial, básicamente los bonos, ¿no? Y podéis ver cómo algunos países ya tienen una cartera básicamente compuesta del 80% o más de deuda comercial. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, el caso de Panamá, de México, claramente, de Perú. Otros países todavía tienen una componente bastante fuerte de deuda multilateral, ¿no? El caso, por ejemplo, de Argentina, el caso de Ecuador. Ecuador que tiene también una componente bastante fuerte de deuda con China, ¿no? La parte roja que podéis ver en la slide. Y eso es importante en el momento de que se habla de transparencia, porque claramente la deuda comercial tiene que ser más transparente por definición, ¿no? Es una deuda de la cual podemos saber exactamente el precio a cada momento, porque hay un cierto tipo de liquidez en el mercado compra y vende esos bonos y a cada instante podemos saber cómo cotiza un bono de Brasil. Lo mismo no se puede decir, ¿no? De la deuda no comercial. Y ahí entramos un poco a hablar de transparencia. Y podemos pasar a la slide siguiente. Ahora, ¿qué es transparencia de la deuda pública? Esta es la definición que hemos utilizado en este reporte que hemos sacado el año pasado. La transparencia es la presencia, la disponibilidad de información oportuna, precisa y suficientemente detallada sobre la magnitud, la composición y las condiciones de la deuda pública, así como sobre los procesos y la política correspondientes. Así que de alguna forma tenemos dos dimensiones aquí. De un lado la dimensión de los datos, ¿no? Entonces de reportes estadísticos y de reportes financieros. Y del otro lado, la dimensión de los procesos de endeudamiento. ¿Cuánto somos transparentes en el momento de endeudarnos? ¿No? Esas son las dos dimensiones. Y hoy voy a enfocarme particularmente en la primera, ¿no? Entonces los reportes. Pero antes de eso quería hablar un poco de los beneficios de la transparencia. Pasamos a la slide siguiente. Transparencia, una mayor transparencia beneficia básicamente a todos. De un lado beneficia a los países deudores y las autoridades dentro de los países porque tienen que tomar decisiones, ¿no? En función de un conocimiento detallado de la cartera de deuda. Y en segundo lugar, también una transparencia a lo largo del tiempo reduce lo que se llama la prima por incertidumbre. Es decir, si el mercado no está convencido de la calidad de la información o del alcance de la información que proporcionamos, va a asignar una prima. Básicamente va a imponer un costo adicional a nuestra deuda. Entonces, ser transparente, ser constantemente transparente en la información de deuda ayuda a reducir este costo. En segundo lugar, también ayuda a los acreedores, ¿no? Ayuda a los analistas, las agencias de calificación, porque ellas tienen que evaluar adecuadamente, ¿no? La sostenibilidad de la deuda en primer lugar. Y finalmente,
ayuda a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar en la posición de alguna forma, medir la responsabilidad, asignar la responsabilidad política por esta deuda, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de esta componente, que la transparencia es, antes de todo, transparencia hacia los ciudadanos. La deuda es se dice a veces, ¿no? Es un convenio entre generaciones. Las futuras generaciones van a pagar. Esas generaciones tienen que saber las decisiones que se han tomado hoy y cómo le afectan. Ahora sí, pasamos a la slide siguiente. A pesar de eso, hay desafíos, ¿no? Hay desafíos, y aquí creo que es importante distinguir dos tipos de desafíos. Hay desafíos de tipo legales, institucionales y operacionales. De un lado, en algunos países, la responsabilidad de endeudamiento no son claras. Entonces, hay diferentes agencias, diferentes ministerios, por ejemplo, que se endeudan o que endeudan el país, sin tener un proceso de coordinamiento, ¿no? Central. También en muchos países no hay auditorías o auditorías suficientemente independientes sólidas, ¿no? Sobre la deuda. Tercer punto, y de eso, si quieren, hemos ya hablado, ¿no? La presentación de antes, las definiciones nacionales no son siempre conformes con los estándares internacionales. Y de hecho, esos estándares internacionales no son obligatorios, con lo cual cada país puede un poco definir su deuda pública de una forma individual, ¿no? Y finalmente se ha visto, sobre todo en los últimos años, hay convenios con algunos países, particularmente algunos países decimos que catalogamos como no países que no pertenecen al Paris Club, que tienen una cláusula de confidencialidad, que significa convenios en los cuales se dice claramente que los países no pueden informar, decimos, los inversores y los ciudadanos en general sobre los términos de los convenios mismos. Entonces, son cláusulas que tienen un impacto evidente sobre la capacidad de un país de ser transparente. Y finalmente, del otro lado, hay desafíos de tipo operacionales. También hemos hablado, ¿no? Estos 2 días del problema de los sistemas, ¿no? La necesidad de tener un sistema cuanto más integrado de deuda con el sistema general de IFMIS. Y eso, sabemos, es todavía un reto para muchos países. En ausencia de este link, ¿no? De este enlace, es muy difícil poder, de alguna forma, preparar tanto reportes estadísticos como reportes financieros. Hay un problema de personal, claramente, y también hay un problema de flujos de informaciones entre las varias unidades que están involucradas en el ciclo de la deuda. Esos son un poco los retos, ¿no? Para obtener una transparencia sobre la deuda. Ahora, pasamos a la slide siguiente y entramos más en el detalle de lo que son los reportes estadísticos y reportes financieros. Primero, reportes estadísticos. El país produce estadísticas sobre su deuda, es lo que llamamos reporte directo, según sus propias definiciones, ¿no? Según los estándares que el país mismo tiene. Y eso es lo que encontráis en la parte baja de la slide. Al mismo tiempo, el mismo país tiene que reportar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, otras organizaciones internacionales, así como a las agencias de rating y a organismos multilaterales. Ese tipo de reporte lo vamos a llamar reporte indirecto. Y este reporte sigue otro tipo de definiciones, ¿no? Sigue las definiciones de los estándares que son definidos para los beneficiarios mismos. En general, lo que es el GFS. Ahora, si comparamos estos dos reportes, decimos, y pasamos a la slide siguiente, podemos ver que hay deviaciones muy fuertes. Es decir, si tomamos el stock de un país según sus propias definiciones, entonces el stock reportado en sus estadísticas, si lo comparamos con el mismo stock de deuda dentro del LIC DSA, que es el análisis de sostenibilidad de deuda llevada a cabo por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, vemos que hay diferencias enormes. Y esto es un poco un mensaje que va en la misma dirección de la presentación de antes, ¿no? Como que hay diferencias hasta el 30% del PIB entre lo que
comunican las autoridades directamente y lo que comunica el Fondo Monetario y el Banco Mundial dentro de sus documentos. Ahora, ¿cuáles son las razones? Otra vez, voy a confirmar un poco lo que se ha dicho antes. Son dos razones de fondo: una diferente cobertura por país y diferentes definiciones y métodos de evaluación. Y ahí voy a explicar un poco más en detalle. Siguiente slide, por favor. Primero, cobertura. Ahí hay un esquema que se suele utilizar, un esquema donde podéis ver en el eje horizontal a los instrumentos de deuda, en el eje vertical a los sectores. La idea es de intentar aumentar el alcance, tanto a nivel de instrumentos como a nivel de sectores. La realidad es que muchos países tienen solo una cobertura muy básica, ¿no? Como central government o general government, ¿no? Gobierno general, y miran los préstamos y los bonos, ¿no? Como instrumentos. Dejando afuera, otra vez, un poco lo que hemos dicho antes, en muchos casos, gobiernos locales, empresas estatales, unidades extrapresupuestarias, ¿sí? Son todos sectores que muchas veces están como olvidadas, ¿no? Al mismo tiempo, hay instrumentos que se quedan muchas veces afuera. Atrasos de pago, por ejemplo, las garantías, sobre todo las garantías que se refieren a los acuerdos, los convenios, ¿no? Público-privado. La deuda colateralizada, eso es otro elemento muy importante. Hay una sección bastante importante de deuda pública que está colateralizada por materias primas o por instrumentos financieros. Y bien, generalmente se considera solo el lado del pasivo, no se considera el activo, ¿no? Se considera solo la deuda bruta de alguna forma, olvidando, ¿no? del asset, ¿no? Que está del otro lado de la balanza. Swap, derivados, también. Podría decir también los SDR, ¿no? Entonces, los derechos especiales de giro. Esos probablemente son el single instrumento que ha llevado a un crecimiento de la deuda en todos los países, porque estadísticamente estos derechos especiales de giro se tienen que considerar como deuda, a pesar que no estén utilizados, ¿no? O no estén utilizados del todo por los países. Sabemos que hay algunos países que ya han utilizado bastante, ¿no? Eso es SDR, el caso de Argentina, el caso, por ejemplo, de Honduras, que ha utilizado los SDR para recomprar su deuda, pero hay países que todavía no han utilizado instrumentos. Y ahí sí, según las normas estadísticas, habría que reportar tanto en el lado del activo como en el lado del pasivo el monto total de los SDR. Pero cuando vamos a mirar el análisis de sostenibilidad del fondo, habrá solo la deuda bruta, quindi habrá solo el lado del pasivo. Esas son todas incoherencias, ¿no? Que explican cómo sea difícil al final medir y comparar, ¿no? La deuda entre diferentes países. Y más allá de eso, hay un problema de definiciones. Y ahí podemos pasar a la siguiente slide. El colega Cubillos ha explicado en el detalle, ¿no? Como que al final hay tres métodos de evaluación: el valor nominal, el valor facial, el fair value. Al mismo tiempo, hay también tres criterios alternativos para definir la deuda externa. Hay el criterio de la residencia, que es el criterio que hay que aplicar según las normas estadísticas, pero al final muchos países utilizan el criterio de la moneda. Entonces, si la emisión es en dólar, a pesar que sea en el país, es una deuda externa. O también hay un tercer criterio que algunos países utilizan, que es el criterio de la legislación de emisión. Si la deuda emitida en mi país es doméstica, si está emitida afuera es externa. Claramente hay un overlap, ¿no? Hay como una área donde esos tres criterios de alguna forma se tocan, pero hay diferencias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si decimos soy un ciudadano peruano que compra un bono peruano al exterior, según las estadísticas, esa deuda tendría que ser deuda doméstica, porque la residencia del bondholder, ¿no? del que compra el bono, es una residencia nacional. Entonces, a pesar que el bono sea en dólar, a pesar que sea un eurobono emitido en New York, esa es deuda doméstica. Muy pocos países siguen claramente este tipo de definición.
Al final, un tercer elemento que encuentro muy interesante, se habla mucho ahora de cómo definir la deuda china, ¿no? Porque sabemos que hay muchas agencias chinas que están involucradas y de alguna forma son préstamos estatales, ¿no? Que se considerarían bilateral. Ahora sí, hay un error, ¿no? ¿Es deuda bilateral o comercial? Porque la misma China ha dicho, bueno, algunos de nuestros préstamos tienen que estar considerados como comercial, porque la tasa de interés son de tasa comercial. Vamos a utilizar esos instrumentos para financiar proyectos comerciales. Entonces, ¿quién tiene razón ahí? Es difícil de decir. Y otra vez, eso parece una discusión muy filosófica, pero en el momento en que un país tiene que reestructurar su deuda, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Argentina o el caso de Ecuador, que tiene mucha de esta deuda china, claramente una deuda bilateral tiene un tratamiento completamente diferente de una deuda comercial. Entonces ahí sí esas definiciones cambian la perspectiva y impactan, ¿no? la transparencia. Siguiente slide, por favor. Ahora sí, todo eso concerne lo que hemos dicho, hacer los reportes estadísticos. Al lado de los reportes estadísticos, claramente se necesitan informes financieros. Y hemos hablado de eso, creo, tanto esta mañana como ayer, ¿no? Tomando, eso sí, en cuenta las diferencias. Y hay muchas diferencias, ¿no? Hay una falta evidente de uniformidad entre los dos enfoques. Una diferencia a nivel de cobertura, entonces el hecho que se considera el principio de control en lo que es reporte financiero. Entonces ahí sí, las empresas públicas tienen sí o sí que ser incluida en el alcance. Hay una diferencia a nivel de cobertura por instrumentos, ¿no? Los pasivos contingentes no entran sino como anexos en las estadísticas de deuda, pero sí entran en reportes financieros en el momento en el cual la probabilidad, ¿no? de pagar estos pasivos es elevada. Y otra vez el discurso del método de evaluación, ¿no? Nominal value contra fair value. Y ahí vamos un poco rápidamente a recomendaciones finales. La slide siguiente, por favor. El Banco Mundial ha publicado el año pasado también otro reporte específicamente sobre este tema de la contabilidad y la transparencia de la deuda. En este reporte hay algunas recomendaciones, entre las cuales claramente avanzar hacia una plena implementación de la norma contable, ¿no? Al final de tener una mejor calidad de la información, intentar darle atención a reformas de contabilidad y de devengo como aspecto fundamental. Muchas veces se hace reforma de la PFM, se olvidan, ¿no? la importancia de este tipo de reformas y claramente reforzar la capacidad técnica dentro de los ministerios. Y finalmente, otras recomendaciones más generales para alcanzar un nivel de transparencia más elevado en nuestros países, y vamos a la slide final, mejorar el marco institucional y legal. Entonces, identificar claramente quién puede contratar la deuda y cuál es el ciclo de autorización. Y al mismo tiempo también tener un marco legal que explica cuáles son las consecuencias de incumplimientos de esas normas. Segundo punto, intentar definir la deuda de una forma conforme a los estándares internacionales. Intentar incluir dentro del marco legal requisitos de divulgación lo más amplios posibles y finalmente, como decía antes, intentar establecer estas auditorías, ¿no? de una forma regular. Esos son un poco los puntos, las recomendaciones finales que quería hacer y estoy a disposición por si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por hacer el esfuerzo de compartir con nosotros a manera de distancia estas importantes recomendaciones y valoraciones sobre la transparencia de la deuda y la generación de reportes financieros y estadísticos. Bueno, vamos a dejar espacio, tenemos unos minutos todavía para algunas preguntas que pudiesen formular. Yo quiero aprovechar quizás aquí a los colegas que tenemos presentes. Hemos visto, Andreas y Durlandi, que
tienen diferentes o tenemos diferentes métodos para medir y evaluar la deuda. Hemos visto 3 con la NIC 41, con el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas y con el método Maastricht. ¿Recomiendan ustedes alguno de estos en específico o una combinación o hacerlos en paralelo para que nosotros pudiéramos tener mejores elementos de valoración de deuda? Sí, pienso que es muy importante que tenemos la transparencia sobre la deuda y por eso pienso es muy importante que tenemos una información completa, ¿no? Y como mencioné en mi presentación, tenemos 2 conceptos que son económicos, tienen un poco un enfoque diferente, son los conceptos de NICSP y de Fondo Monetario. De todas maneras, yo pienso que ambos son útiles, entonces a mí me parece importante que calculamos ambos en los países. Y aquí viene lo que dijo Durlandi, que es muy importante, que quizás en el futuro tenemos el SIGADE que hace estos 2 cálculos automáticamente para la deuda de un país, ¿no? Mientras tanto, el tema de la deuda de Maastricht no me parece interesante o factible para tomar decisión, porque es básicamente es un factor, es lo que se dice en el contrato, que no es una imagen fiel, no es una imagen completa. Por eso para mí, para tomar decisiones y también para la rendición de cuentas, no me parece factible el tema de la deuda de Maastricht, que es el valor facial. Muchas gracias por esa valoración, Andreas. Y quizás también tenemos otra pregunta para Diego. Diego, hemos hablado de transparencia en la evaluación de la deuda pública. ¿Esta transparencia podrá afectar los procesos de reestructuración de instrumentos financieros en nuestros países? Y una cosa más. Para ser transparentes en nuestros países, ¿estos instrumentos financieros deberían de publicarse al público en general para que nosotros podamos decir que somos transparentes con nuestra deuda? Sí, muy buenas preguntas. Y, a ver, la primera sobre la reestructuración. Transparencia, tener un nivel de transparencia elevado es fundamental para países que están considerando reestructurar la deuda o están en el proceso de reestructuración. Por diferentes razones. Creo que primero, porque las autoridades tienen que tener todos los datos necesarios para entender lo que significa reestructurar. Entonces, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel tanto, decimos, legal como económico, ¿no? de incluir, por ejemplo, la deuda doméstica o excluirla, entonces incluir algunos instrumentos en lugar que otros. Entonces, eso es la primera cosa, ¿no? Como que hay que proporcionar toda la información para que este tipo de decisión sea tomada de una forma la más clara posible. Segundo punto, en el momento de la reestructuración, la primera etapa es lo que se llama la validación, la reconciliación de los datos. Y eso toma muchísimo tiempo, ¿no? Cuando un país va al Paris Club, se hace lo que se llama, ¿no?, el data call. En ese data call significa simplemente tomar los datos del país y confrontarlo con los datos de los acreedores. Y os puedo asegurar, toma muchísimo tiempo y todo el proceso se atrasa a causa de esta reconciliación. Entonces, si un país tiene una base de datos al día y completa, entonces claramente va a achicar este tiempo, ¿no?, para la preparación. Y también hay un problema de confianza, ¿no? Como que una reestructuración es un juego, como se dice, a suma cero. Básicamente hay que alcanzar un monto, hay que cortar la deuda de un monto, ese monto tienen que darlo los acreedores y los acreedores tienen que tener una confianza total sobre el valor, ¿no?, que las autoridades generalmente junto al fondo, el Banco Mundial, proponen como el valor del recorte. Si no hay confianza sobre el stock de la deuda y si no hay confianza entonces sobre el monto necesario
para volver a un nivel de deuda sostenible, entonces los acreedores no participarán al proceso o lo harán de una forma un poco más conflictiva. Entonces, por todas esas razones creo que es absolutamente necesario tener transparencia. Y muy rápidamente, segundo punto, no, yo creo que no hay que publicar todos los convenios, eso es demasiada información, sería como que demasiada información es enemiga de la información, de la transparencia. Eso sí, hay que tener como decir, unos templates, ¿no? Hay que tener unos boletines estadísticos claros y ahí sí intentar sacar toda la información importante para los inversores y para el público en general. Gracias. Muchas gracias por esas valoraciones, Diego. Y tenemos una pregunta final acá del público que dice, en la presentación del Banco Mundial, ¿cuántos y cuáles países siguen considerando como deuda externa la deuda emitida en deuda extranjera? Es una muy buena pregunta. Hay todavía muchos países y tampoco podemos darle la culpa en el sentido que desde una perspectiva del gestor de deuda, entonces el que tiene que pagar básicamente la deuda cuando esta vence, lo que es importante es la moneda, ¿no? Es saber que el dólar se está apreciando vis-a-vis la moneda local, entonces habrá pagos más grandes que hacer en los próximos meses. Entonces, no, de alguna forma, no me siento de darle la culpa, ¿no? Los países que todavía siguen una definición por moneda. Creo que así como el discurso de valor facial, valor nominal, es importante tener todas las definiciones en paralelo. Entonces, proporcionar esa información siguiendo los 3 criterios. Eso sería el ideal. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas también. Bueno, agradecemos a todos los participantes y las preguntas que hicieron y las respuestas de nuestros excelentes expositores, a los 3, que pido para ellos un aplauso también. Gracias. De esta manera concluimos esta presentación y seguramente nos llevamos ideas, iniciativas, expectativas y muchas inquietudes en nuestra mente que los podemos compartir con nuestros participantes que tenemos aquí presenciales después de esta parte del programa. Muchísimas gracias a todos. A continuación, el presidente del FOCAL hará entrega de reconocimientos a los panelistas por su destacada participación en este 8º foro.